Bueno, aquí el tema de hoy es libres de la ira de Dios. Vemos aquí en una visión que el apóstol Juan tiene en los cielos y dice: y después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Sí? Bueno, vemos que el propósito, hermanos, de esta visión, ¿sí? Vamos a estudiar esta visión, una visión muy diferente a la anterior. La anterior que tuvimos tiene contextos diferentes, pero no debemos de perder de vista que el Señor todavía está contestando a la pregunta que encontramos al final del capítulo anterior. Cuando llegue el gran día de la ira del Cordero, ¿quién podrá sostenerse? Perdón, hermanos, que se nos filtró ahí un audio. Ok, bueno, entonces, aunque esta pregunta es contestada por medio de 2 visiones muy diferentes, en la primera se le mostró a Juan que en el tiempo del fin y antes de la venida en gloria del Señor Jesucristo, el pueblo de Israel creerían en él como su Mesías, ¿sí? Esa visión de Juan tiene lugar en la tierra. Y esta visión es al final del periodo de la gran tribulación. Y por lo tanto es muy posible que aquellos creyentes judíos tengan que sufrir la persecución ¿de quién? Del anticristo. Entendamos que la palabra anticristo tiene que ir, es todo lo que se contrapone contra lo que es Cristo, ¿sí? Sin embargo, sí que serán librados de la ira del Cordero. Y tú imagínate, ¿cómo nos podemos imaginar un cordero? Mira, si tú y yo vemos a un corderito, pues es así como que mansito, es tranquilo, es algo, una visión así, pero sin embargo habla de una ira de un cordero, ¿sí? Vemos después de esto que Juan tiene otra visión en la que describe a un segundo grupo muy diferente del primero, pero que también estará de pie cuando el cordero manifieste su ira. En contraste con los 144,000 del primer grupo, que veíamos que son judíos, de origen judío, lo que Juan ve ahora es una gran multitud, la cual nadie podía contar. Además, lo que se enfatiza es que no son descendientes de Israel, hermanos, sino que provienen de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Con esto, hermanos, durante la gran tribulación, cuando los judíos vean que el Mesías que ellos pensaban que los iba a rescatar, que les iba a ofrecer esa paz y esa seguridad, los va a traicionar, que es el anticristo, y es más, los va a empezar a perseguir, los va a empezar a matar, y la manera en que los va a hacer es, como lo dice de alguna manera, como murieron los mártires o los discípulos de Jesús. ¿Cómo murieron algunos mártires de Jesús o discípulos? Pues les fue cortada la cabeza, ¿sí? A manera de ser decapitados. Vemos que ese origen, hermanos, tiene mucho la raíz en el pueblo musulmán. El pueblo musulmán, cuando sentencia a muerte, tiene
esa manera de hacer la pena capital, que es decapitando, ¿ok? Vemos que hay evidencias suficientes, hermanos, para pensar que estamos ante un grupo de personas diferentes al anterior, pero que igualmente será librado de la ira del Cordero. Bueno, entonces vamos a hacer notar que el texto no nos dice que el segundo grupo ha llegado a estar en el cielo. No, el segundo grupo no está en el cielo, ¿sí? Dice que han salido de la gran tribulación, como lo dice Apocalipsis 7:14. Entonces, ¿qué debemos entender esto? Que ellos van a ser martirizados, van a sufrir algo muy tremendo, hermanos, muy tremendo. Y esto sería comprensible porque sabemos por otras partes de este mismo libro que el anticristo ejercerá una severa persecución contra todos los creyentes, ¿sí? En ese caso tendríamos que identificar a estas personas como aquellos hermanos que también habían de ser muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Vemos que muchos van a ceder a la opresión demoníaca del anticristo y se van a dejar poner la marca de la bestia. Pero sabemos que la marca de la bestia, aquellos que se la pongan, van a vivir la ira de Dios, van a vivir plagas por haber cedido a la presión. Recordemos que Satanás opera bajo presión, ¿sí? Y dentro de lo que va a suceder con los judíos es que a ellos les va a tocar la parte final de evangelizar a naciones, a pueblos, hacer la función que hasta ahorita pues la iglesia no ha, por causa de la apostasía, la iglesia está dejando de cumplir y dejar de predicar el verdadero evangelio, hermanos. La iglesia está en una situación de apostasía. Solamente algún pequeño remanente son aquellos que están realmente predicando algo que no han disminuido o no han rebajado el evangelio. Yo quiero decirte con mucho amor, hermano, que una iglesia que no está confrontando el pecado, que no está llevando arrepentimiento, que no está hablando de nuevo nacimiento, que no está hablando del infierno, que no está predicando de la justicia de Dios, que no está predicando sobre la ira de Dios, pues no está enseñando un sano evangelio, ¿sí? ¿Cómo lo podemos ver, hermanos? Muy claro, ¿sí? Tú vete al Antiguo Testamento y vete al Nuevo Testamento, ¿sí? Vemos claramente que en el Antiguo Testamento el pecado era confrontado, ¿sí? El pecado se llevaba a las personas a arrepentimiento. Ejemplos muy claros bíblicamente como Jonás, como Ezequiel, como Isaías, como Jeremías, ¿sí? Que predicaban y hacían querer volver el corazón de los judíos, pero el corazón de los judíos estaba endurecido. La Biblia dice que no endurezcamos nuestro corazón cuando oigamos la palabra de Dios. Cuando hoy Dios nos habla, ¿sí? Y nos dice que claramente va a haber una cuestión de la ira de Dios, ¿sí? Es porque va a suceder, ¿sí? ¿Ok? Y dice, y añadidos al número de las almas que estaban esperando debajo del altar a que su sangre fuera vengada. Uy, hermanos, pues imagínate si tú y yo nos vamos a la Biblia. Pues yo quiero que tú te pongas a pensar cuáles almas, bueno, hay almas dentro de la Biblia como la del apóstol Pablo, que en algún momento fue decapitado. Tenemos el caso de Esteban, que fue apedreado. Tenemos el caso de Jeremías. Tenemos el caso de Timoteo, ¿sí? Timoteo también. O sea, tenemos el caso de Pedro, que fue crucificado en cruz invertida. Bueno, pero estos son de los que menciona la Biblia. Pero hay muchos mártires, hermanos, que han preferido perder la vida por causa del Evangelio de Cristo y confrontar el pecado, ¿sí? Y morir por causa de Cristo, que rendirse a la opresión, ¿sí? Vemos que el mismo apóstol Juan, hermanos, en algún momento a él un rey le intentó decir que él lo perdonaba,
si él rechazaba a Jesús, y la consecuencia de que él no aceptara esto fue que fue arrojado a un caldero hirviendo de fuego, y Dios lo salvó, porque Dios tenía un propósito que cumplir con Juan, que era que él escribiera este libro de las profecías del Apocalipsis, ¿no? O sea, sabemos que Apocalipsis significa revelación. Ok, entonces vemos claramente que estas almas están esperando que la palabra dice sean vengados, pero no es que Dios nos vengue, hermanos. Significa que Dios haga justicia, ¿sí? Que Dios, en su carácter moral, Dios haga justicia. Vemos que, hermanos, fíjate, tú analiza algo que me impactaba cuando estaba estudiando esto. ¿Qué le pasó a Esteban? A Esteban lo apedrearon. A los apóstoles los crucificaron, les cortaron la cabeza. ¿Y qué crees que va a suceder con aquellos que persiguieron a los cristianos, con aquellos que decapitaron? Pues ahora va a suceder lo mismo, ¿sí? Cuando estos fariseos y los escribas le dijeron a nuestro Señor Jesús que la maldición cayera sobre de ellos y sobre sus hijos, pues ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué hicieron con nuestro mismo Señor Jesucristo? Lo latigaron, lo castigaron, lo persiguieron, y es lo mismo que va a obrar ahora. Ahora va a entrar la justicia de Dios, ¿sí? Y aquellos que demandaron derramar una sangre inocente, pues ahora van a vivir esa situación. Y van a decir, ¿qué está pasando? Y se van a dar cuenta de que realmente al que crucificaron, de que realmente al que latigaron, de que realmente eran inocentes, eran gente que les estaba hablando del amor de Dios, y se van a dar cuenta y se van a lamentar, ¿sí? Entonces vemos aquí, dice, notemos que a ellos se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen. Vemos algo que vemos cumplido en este grupo, es que ya disfruta de la paz de Dios. Sí, como lo dice Apocalipsis 7, 15, 17. Vamos a ir a Apocalipsis 7, 15, 17 para que tú lo veas, porque estamos estudiando este pasaje de la Biblia que es el capítulo 7. ...15, 17... dice, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre, ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Bueno, vemos que ellos tienen paz. Aunque vemos que la multitud de redimidos no están bajo el altar, sino delante del trono, por lo que debemos pensar en un momento posterior al descrito en la apertura del quinto sello, ¿sí? Puesto que en el texto no nos dice expresamente cómo han salido de la gran tribulación, y la manera en que lo vamos a interpretar también hace una referencia al arrebatamiento de la iglesia, que podría ser llevado a cabo en algún momento anterior o durante el periodo de la gran tribulación, ¿sí? ¿Ok? Bueno, otro detalle, hermanos, que debemos considerar es que aunque el texto nos dice que todos están en multitud, son creyentes que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Mira, hermano, en las enseñanzas que hemos estado estudiando, hoy vemos que hay cristianismo sin sangre, ¿sí? En la prédica del domingo tuvimos que hoy en día se está viviendo un cristianismo sin sangre, un cristianismo completamente, un evangelio fácil. Hoy vemos que la gente está muy preocupada en el amor, pero no está preocupada en la justicia, no está preocupado en apartarse del pecado, seguir viviendo en pecado, en aquello que a Dios no le agrada.
¿sí? Y vemos que se vive un cristianismo sin sangre, sin sangre. Dice que tú y yo los creyentes habían lavado sus ropas y las habían emblanquecido en la sangre del Cordero, ¿sí? Tiene que ver con purificación. Cuando hablamos de emblanquecimiento de la sangre del Cordero, tiene que ver, hermanos, con que tú y yo, ahora en Cristo Jesús, Dios nos ha dado una nueva vida. Hoy tú y yo ya no vivimos bajo los deseos del pasado, cuando estábamos apartados de la gracia de Dios, cuando ya estábamos viviendo sin Dios. Ahora tenemos un Dios que nos pastorea, ahora tenemos un Dios que nos dirige, ahora tenemos un propósito para el cual hemos nacido, que es nacer de nuevo para servir a Dios, para servir por la causa de Cristo, y debemos de ocuparnos de las cosas que son celestiales. Y claramente vemos, hermanos, que tú y yo estamos llamados día a día a santificarnos. Pero hoy en día muchos creyentes o mucha gente que no quiere seguir el verdadero evangelio no se esfuerza por leer la Biblia, no se esfuerza por entender más y comprender más y buscar más a Dios, no se esfuerza por llevar una vida de oración. Si yo te preguntara por cuántas personas estás orando, y yo te dijera, a ver, hicieras alguna manera un listado de oraciones, ¿por cuántas personas estás orando? Fíjate, un ejemplo bíblico que nos da Dios es cuando Abraham le dice a Dios, ¿y si hubiera 50? ¿Y si hubiera 40? ¿Y si hubiera 30? ¿Y si hubiera 10? ¿Sí? Eso habla de que tú y yo tenemos que estar orando de mañana, de tarde, de noche, por aquellas almas que queremos que Dios salve. Tú y yo como hermanos en Cristo, hermanos en fe, como hermanos, como amistades, amigos de Dios, tenemos que estar llevando un culto de oración constante y estar orando por esas almas que están perdidas, que están extraviadas. No, tenemos que orar por un verdadero arrepentimiento, tenemos que orar por santidad, tenemos que orar para que Dios en su bondad y en su misericordia alcance todavía esas almas. Nuestras oraciones, hermanos, todavía de alguna manera están deteniendo, pero Jesús fue claro cuando dijo, cuando viniera el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y hoy en día mucha gente no quiere pagar el precio de orar, de buscar a Dios de madrugada, de buscar a Dios en la intimidad. No queremos pagar ese precio, ¿sí? Entonces vamos a ver que habían lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, ¿sí? Vemos que afirma que conocerán el Evangelio por medio del testimonio de los 144,000. Es ir más allá de lo que este pasaje nos dice. Lo mismo es afirmar que en el periodo final de la tribulación habrá un avivamiento espiritual como antes nunca lo ha habido. Mira, hoy en día se está hablando de que va a haber grandes avivamientos espirituales, hermanos. Pero a través de estar estudiando a Lot y a Noé, aparentemente en aquel entonces también hubo un gran avivamiento, pero no sucedió, no pasó nada. ¿Por qué? Porque Dios nos está llamando a ti y a mí a ser ese cauce de avivamiento, a ser hombres y mujeres apasionados por la causa de Cristo, a testificar de Cristo, a vivir una vida en santidad cada día más y más apartados del pecado. Pero muchos, ¿sí?, no queremos abandonar nuestra comodidad, muchos queremos seguir viviendo la vida como la hemos vivido, ¿sí?, o como el mundo nos la ha planteado, y es algo en lo que tú y yo tenemos que empezar a meditar mucho, ¿sí? Bueno, entonces debemos de, tú y yo, a empezar a poner mucho interés en cuanto a lo que dice la Biblia. La Biblia dice, Jesús dijo que no dejáramos de orar, que veláramos y oráramos para no caer en tentación, que vendrían tiempos difíciles y solamente a través de la oración. Hay veces que, por ejemplo, hay situaciones en nuestra familia que nos desaniman, o cuando vemos que nuestros hijos o nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro papá, nuestra mamá, les hablamos de Cristo y vemos como que hay indiferencia, que no creen,
¿sí? Es cuando nosotros tenemos que ir y humillarnos ante Dios y doblar las rodillas y decirle, Señor, yo no puedo con esto, yo no puedo cambiar a mi hijo, yo no puedo cambiar a mi hija, yo no puedo cambiar a mi mamá, yo no puedo cambiar a nadie, Señor, pero tú hazlo, tú haz la obra en ellos, a mi hermano, a mi hermana, yo no puedo cambiarlos, yo no puedo, Señor, ayúdame, te necesito. Y en ese momento es cuando nosotros manifestamos fe, ¿sí? Hay veces, hermanos, que es muy fácil nosotros, de alguna manera, por nuestra naturaleza caída, hoy Dios me hablaba de algo muy fuerte que te quiero compartir, porque sí quiero compartirlo. ¿Qué pasa cuando tú vives una crisis? ¿Qué pasa cuando tú estás viviendo una situación en crisis? ¿Sabes qué hacemos nosotros? Lo primero que tenemos la tendencia es a buscar el consejo en una persona, que necesito dinero, ir a buscar y pedir dinero prestado, eso, en vez de acudir a Dios. Fíjate, cambiando la gloria de Dios, nosotros a veces cambiamos la gloria de Dios por la de un hombre corruptible. ¿Sí? A veces nosotros tenemos que buscar a Dios, pedir primero a Dios, ir a Dios, derramar nuestras lágrimas delante de Dios y decirle, Señor, yo no puedo con este problema, yo no puedo ante esta situación, pero ayúdame, guíame, ¿sí? Y en ese momento va a obrar la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Bueno, vemos que quiénes son y dónde están. ¿Quiénes son y dónde están? Dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Vemos que aquí está el apóstol Pablo, él recorría el mundo predicando el Evangelio, y la pregunta es, ¿a cuánto les has predicado tú el Evangelio? Empezando por tu familia. Tenemos que empezar por nuestra familia. Luego a nuestros vecinos, luego al lugar donde trabajamos, en la congregación. Fíjate, aún dentro de la misma congregación tenemos que predicar, pero no predicamos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo al rechazo. ¿Y qué van a pensar mis hermanos, qué van a pensar mis hermanas en Cristo cuando yo les diga que Dios nos está llamando a que nos volvamos completamente a Él, que dejemos nuestra vida de pecado, que abandonemos el pecado? ¿Se van a enojar conmigo y ya no me van a hablar? Yo te pregunto, ¿realmente los apóstoles de Jesús se ocupaban de eso? Vemos que el apóstol Pablo dijo que si él buscara la aprobación de la gente, entonces no sería servidor de Dios, sería servidor de Cristo. Él no buscaba la aprobación de las personas, él buscaba la aprobación de Dios, y es algo que tú y yo tenemos que buscar, la aprobación de Dios, ¿sí? Vemos que él siempre seguía este orden, él le predicaba al judío primeramente y también al griego, ¿sí? Aquí en este contexto, hermano, el judío, ¿quién se entiende? ¿Qué es el pueblo de Dios? Son aquellos, hermanos, que de alguna manera nosotros le hemos predicado. ¿A quién sería? A la iglesia. El judío tenía conocimiento de la palabra, pero no la obedecía, no la practicaba, andaba perdido en otras cosas como es la idolatría. Yo te pregunto, ¿los judíos seguían a quién? ¿Al hombre? Fíjate bien. Ellos habían leído la Torá. Ellos conocían y sabían que estaba mal matar, que a Dios no le agradaba matar. Y buscaron incriminar a Jesús porque sanaba en el día de reposo, pero no les importaba matar. Pero el problema y triste, hermanos, hoy en día en las iglesias, ¿qué está sucediendo? Matamos con la lengua.
acabamos una persona con la lengua, la destrozamos su reputación, pero ese pecado no lo confrontamos, porque ¿qué va a decir la gente de mí? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Ya no me van a amar? ¿Me van a rechazar? Pregunta. Ezequiel 18, aquellos que han estado tomando este estudio, ¿qué dice la Biblia? Ezequiel 18, dice que si nosotros no le advertimos al impío y él muere por su pecado, ¿a quién le va a ser contada la sangre? A nosotros. Dice que él va a morir por su pecado, pero a nosotros nos va a demandar su sangre. Su sangre. ¿Y eso, hermanos, no nos atemoriza? ¿Eso no nos infunde temor? ¿Un temor santo? ¿Un celo santo por el Señor? Pero no. A veces nosotros vivimos dentro de la congregación, hermanos, un cristianismo cómodo. Un cristianismo en donde todo es amor, pero cuando alguien está haciendo una práctica de pecado, nosotros no lo confrontamos. Suben líderes de la alabanza en pecados de fornicación, suben líderes de alabanza mal vestidos, con ropas escotadas, ¿sí? Dirigiendo una alabanza, viven en pecado, como en chisme, murmuración, y eso no lo confrontamos. Ese es un cristianismo light, exactamente como lo vivían los judíos, hermano. Lo vivían exactamente igual los judíos, libertinaje, porque se entregaron a dioses falsos. Hoy hacemos del pastor un ídolo. El pastor no es un ídolo, es un ser humano y puede fallar. Y si él no está predicando la sana doctrina, nosotros, aquellos que estamos estudiando la palabra de Dios de manera sistemática, tenemos que decirle, pastor, en mucho amor, mire, esto es contrario a lo que Dios señala. Esto es lo contrario. Dios dice que es esto. Dios. Pero te van a decir, qué falto de amor. Y prefieres que esas almas se vayan al infierno. Y prefieres que esas almas, ¿para qué? Para quedar bien. Pero acuérdate que Dios dice en Ezequiel que Dios va a demandar su sangre. Su sangre. Fíjate bien, el apóstol Pablo, primeramente al judío, y después al griego. ¿El griego quién era, hermano? El griego era el que no conocía al Cristo verdadero, a Jesús, no conocía a Dios. Si tú y yo vamos a lo que los griegos le hablaron de un Dios que no conocían, y dice precisamente Pablo les dice, de ese Cristo o de ese Dios que ustedes dicen no conocer, de ese les voy a predicar. Tú y yo tenemos que llevar a la gente a que conozca verdaderamente a Dios, que Dios está airado contra el pecado, que Dios aborrece el pecado, que Dios aborrece, ¿sí?, la maldad, que Dios está airado contra la maldad, pero sin embargo Dios está dando un tiempo para que se arrepienta el pueblo. El pueblo de Dios, ¿cómo vivía? O sea, si tú te vas al contexto histórico, ¿cómo vivía el pueblo judío? Habían rechazado a Dios, le dicen a Dios, levántame un rey, y levantamos ídolos humanos, y levantamos hombres, pero no queremos leer la Biblia, no estudiamos. Pero es que mi pastor dice que no debemos de confrontar el pecado, que debemos de seguir. No, un pastor que no confronta el pecado, que no corrige, no ama a su iglesia. ¿Qué hacía Jesús, hermanos? Confrontó el pecado. Tú ve la Biblia, vete a lo que es los evangelios. Le dijo a la adúltera, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Yo no te condeno, pero no peques más. Confrontó. A la samaritana le dijo, 5 espositos has tenido y ahorita con el que andas no. O sea, la confrontó, hermanos, la confrontó. ¿Por qué? Porque si esa persona no es confrontada, ¿a dónde va su alma? Pregunta, al infierno. Y Dios te va a demandar. ¿Sabes por qué? Porque va esa persona en tormento. Va a decir, tú a mí nunca me dijiste.
A mí tú nunca me dijiste que yo iba a ir a ese lugar. Nunca me predicaste. ¿Y sabes por qué no predica? Lo hemos aprendido en la enseñanza de evangelismo. Por miedo al rechazo, hermanos. Porque nos van a decir, qué falta de amor. No, hermanos. Tú ahorita que estás leyendo el libro de Apocalipsis te estás dando cuenta claramente qué está sucediendo. La iglesia está viviendo una apostasía. La iglesia se está llevando mucho por el amor, pero no habla de justicia, no habla de que la paga del pecado es muerte, no habla, se queda callada. Y hoy debemos de entender claramente que nuestro Señor Jesucristo vino para que nos arrepintamos, hermanos. Todos. La diferencia entre un cristiano, hermanos, y un incrédulo es muy sencilla. Tú y yo, la deuda quedó pagada. Es la única diferencia, pero tú y yo seguimos siendo pecadores. Seguimos siendo hombres y mujeres que día con día tenemos una lucha contra el pecado. Contra el pecado. ¿Cuál es el enemigo de nosotros? El pecado y nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, aquí vemos el orden como el apóstol Pablo habla. Es verdad que en la antigüedad Israel fue designado como el pueblo de Dios. Fíjate, hoy en las iglesias, o en las congregaciones más bien, o tú y yo como iglesia, ¿sí? Creemos que somos la iglesia, pero subimos a predicar en pecado. Subimos a danzar en pecado. Subimos a alabar a Dios en pecado. En pecado. Pregunta, ¿eso le agrada a Dios? ¿Eso le agrada a Dios? Dios dice, yo no me complazco en sacrificios, en liturgias, en ritos. Yo no me complazco, yo me complazco en la obediencia. Yo no quiero sacrificios, quiero obediencia. Demando de ti obediencia a mi palabra. Y si tú estás recibiendo esta palabra de parte de Dios el día de hoy, hermanos, yo te lo digo, cuando yo veo el libro de Ezequiel, yo ya no puedo parar, hermanos. O sea, primero Dios me llama a mí a vivir una vida en santidad, primero a mí como pastor. Y a predicar lo que Dios dice. Y yo hoy, como pastor, yo nada más soy un administrador delante de Dios que le voy a rendir cuentas de las ovejas. Y le voy a decir a cuáles les prediqué la sana doctrina. ¿Sí? Y a cuáles les enseñé, porque Jesús dijo, enséñenles mis mandamientos y a que los guarden. Pregunta, ¿yo estoy enseñando a los demás, empezando por mí, a guardar los mandamientos del Señor? A obedecer su voz, a vivir para Cristo. Porque la Biblia dice que las ovejas conocen su voz. Pregunta, a veces, hermanos, en la enseñanza del domingo, yo me quedaba, hay congregaciones en donde la pregunta para los pastores, ¿estarán pastoreando ovejas? Las ovejas son dóciles. Las ovejas son mansas, las ovejitas son ciegas y se dejan guiar por el cayado que es. El cayado representa la palabra de Dios. O estoy pastoreando cabras, porque la cabra no obedece, la cabra sigue queriendo hacer lo que quiere, ¿sí? La cabra murmura. O sea, ¿qué vemos con el pueblo de Israel? Murmuraba, se quejaba, criticaban. ¿Qué hacían? Entonces vemos claramente, hermanos, aquí en esta enseñanza, vemos que Israel fue designado como el pueblo de Dios, pero eso no quería decir que solo ellos iban a disfrutar de sus bendiciones. Serían los primeros, pero no los únicos, ¿sí? De hecho, Dios deseaba hacer llegar sus bendiciones a todas las naciones a través de ellos, aunque es cierto que fracasaron una y otra vez en cumplir su propósito. Sin embargo, pues Dios lo hizo. ¿Quién lo hizo? Dios. Tú y yo lo estamos viendo. Siguiendo el mismo orden que el apóstol Pablo seguía en la primera visión de este capítulo, se nos ha presentado un grupo de creyentes descendientes de las tribus de Israel. Y ahora vamos a ver otro grupo incontable de todas las naciones, pueblos y lenguas,
que también está delante del trono de Dios disfrutando de sus bendiciones. Pero mira, hermano, tristemente todo mundo quiere las bendiciones. Yo oigo hoy en día que dicen, no, Dios te llene de bendiciones, y Dios te bendiga, y Dios esto. Pero el problema es que sin obediencia, hermanos, no puede haber bendición. La maldición viene por causa de la desobediencia. Y es donde tú y yo tenemos que preguntarnos, ¿realmente la bendición del Señor me acompaña? ¿Realmente Jehová es mi pastor? ¿Realmente Jehová es mi proveedor? ¿Realmente Jehová es mi consolador? ¿Realmente Jehová es mi pronto auxilio? ¿Realmente Jehová es mi pronto socorro? O hay gente que dice, no, pues es que ya mi cuate de la política, y ese me va a ayudar a resolver el problema. No, hermanos, es Dios. Debe de ser primero Dios, ¿sí? Nuestro pronto auxilio, nuestro sustentador, nuestro Dios de paz, ¿sí? Él debe de ser. Aquí vemos que ¿Cómo el pueblo de Israel podía disfrutar de las bendiciones, hermano? Dios le dice en Deuteronomio capítulo 28, dice la palabra del Señor, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y obedecieres y cumplieres al pie de la letra estos mandamientos, estatutos, decretos, normas, etcétera, 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 estas bendiciones te alcanzarán. Y pusieres por obra. Pero realmente, ¿está siendo Jehová el que me está guiando? ¿El que conforta mi alma? ¿El que me ayuda? ¿Es Jehová mi sanador? ¿Sí? ¿Es Jehová mi justicia? ¿Es Jehová mi misericordia? Ahí es donde tú y yo tenemos que hacer un alto, hermanos. Dice la palabra que dice que una promesa que Dios le dio a Abraham, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero fíjate bien, habían muchos judíos que decían, nuestro padre es Abraham. Y como nuestro padre es Abraham, pues yo ya tengo las bendiciones. Hoy en día muchos creyentes dicen, pues soy cristiano. Y a veces estamos como el pueblo judío, hermano. Como el pueblo judío. Pues yo soy cristiano y ya porque digo que soy cristiano, ya las bendiciones me van. No, hermanos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y obedecieres, y pusieres por obra, y guardares en tu corazón. Guardar en tu corazón es cuánto memorizas la palabra de Dios, cuánto la estudias, cuánto meditas en ella, cuánto la obedeces y la practicas. Tengo un problema. Pues me lo va a solucionar fulano, me lo va a solucionar sutano. No. Dios proveerá, Jehová me ayudará, Jehová es mi pronto auxilio, Jehová. Dios, hermanos. Dios debe de ser nuestro ayudador. Dios debe de ser. Dice la Biblia, encomienda a Jehová tus caminos y tendrás éxito. No dice que se los encomiendes al diputado, que se los encomiendes a tu vecino. No, dice que encomienda a Jehová. A Jehová. Vemos tristemente, hermanos, que los judíos tenían ese problema. Hoy en día, hermanos, ¿cuál crees que sea el mayor problema de las congregaciones cristianas? Que han hecho ídolos, que se han hecho becerros de oro. Los pastores, hermanos, somos seres infalibles. Por eso hoy yo, como tu pastor, yo te exhorto a que medites en la palabra de Dios, a que estudies la palabra de Dios, a que leas,
a que pases tiempos con Dios. Ese es mi deber como pastor, ayudarte a crecer, pero no a depender del pastor, no. Puedes venir a tu pastor. Hay personas que dicen, pastor, ore por mí. Pero la oración, hermanos, no es mágica. La oración no es mágica. La oración es una parte de buscar al Señor, ir a la palabra, buscar el consejo de Dios y aplicarlo a mi vida. La oración por sí sola no hace nada, hermanos. No es una varita mágica. Ore para que Dios me sane. No. ¿Y cómo dice Dios que te va a sanar? ¿Cómo? Tengo que ir a la palabra. Ahora, escucho la palabra. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y obedecieres, ponla en práctica, obedécela, guárdala, ¿sí? Vemos que, tristemente, hermanos, estos judíos, porque pensaban que eran del pueblo de Israel, pues ya no tenían que hacer nada, ya. Yo soy judío, yo soy de la simiente de Abraham, pero Jesús los confronta tan fuertemente y les dice, si vuestro padre fuera Abraham, no me querrías matar, pero vuestro padre no es Abraham, vuestro padre es el diablo. Porque dice que el que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. Y no lo digo yo, hermano, lo dice la palabra, lo dijo nuestro Señor Jesucristo claramente. O sea, Jesús, el maestro de maestros, hermano, lo dijo. Hoy me tocó, por ejemplo, entregar unas cenizas de un perrito de un cliente y me tocó predicarle a un joven. Él está pensando en buscar lo espiritual y le dije, solamente hay una manera de lo espiritual, se llama Cristo. Y se rió, ¿no? Le digo, sí, le digo, no lo digo yo. Jesús fue el único, le digo, busca a Mahoma, busca a Gandhi, busca a Buda. Ellos dijeron, yo no soy el camino, yo no soy. Y el único que lo afirmó fue Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Entonces vemos, hermanos, que hoy en día, ¿sí?, a ti y a mí, Dios nos está dando el privilegio de testificar a Cristo, de hablar el Evangelio de Cristo, de hablarle a la gente de Cristo, ¿sí? Vemos que en las iglesias, en las congregaciones, vamos, nos reunimos, nos congregamos, ¿sí?, y estamos siendo enseñados, pero hay personas que son cristianos de domingo, pero entre la semana no leen, no oran, no buscan de Dios, no ponen en práctica, no predican, no testifican, ¿y dónde quedó todo lo demás? Entonces ahí es donde tú y yo debemos de llegar, ¿sí? Vemos que en cuanto a la cuestión de dónde están, vemos una vez más la acción vuelve a discurrir en torno al trono de Dios. Mira, cuando tú y yo vamos en oración, ¿no nos presentamos ante el trono de la gracia? Padre, hoy en el nombre de Jesús, acudo al trono de tu gracia. Hoy me presento delante de ti. ¿No nos estamos presentando en las mañanas? Bueno, aquellos que realmente están buscando a Dios, Señor, hoy vengo humildemente ante el trono de tu gracia, buscando hallar gracia, buscando hallar tu favor, buscando hallar tu dirección, buscando hallar tu consejo, buscando, Señor, que tú me ayudes en este momento, que sea tu Santo Espíritu el que hable a mi vida, a que hable a mi corazón, ¿sí? Vemos que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Mira, esa es la adoración celestial, pero aquí en la tierra esa adoración también tiene que estar presente. Esa adoración también tiene que estar aquí. Dice, y vemos que aparecen también delante del trono, en el trono de Dios, 24 ancianos. Ya hemos aprendido que esos 24 ancianos, ¿quiénes eran? Pues eran los 12 patriarcas, ¿sí?, y los 12 discípulos, ¿sí?
vemos que es sin duda, dice, una gran maravilla que hombres pecadores puedan ocupar esa posición. Yo te pregunto, hermanos, ¿quién era el apóstol Pedro? ¿Quién era el apóstol Pablo? ¿Quién era María Magdalena? ¿Quién era? ¿Quiénes eran? Pecadores, así como tú y yo. Pero cuando ellos tuvieron un encuentro con Jesús, les transformó la vida. Abandonaron sus malos caminos, abandonaron su vida de pecado, para entregarse a una vida gloriosa, a una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta, hermanos? Hay personas que dicen, no, es que yo no merezco. No es porque merezcamos, hermanos. Es porque por la gracia de Dios, por el amor inmerecido de Dios, es que tú y yo hoy podemos acceder ante el trono de la gracia. Hoy leía, estaba leyendo Pedro, hermanos, el primer libro y segundo libro de Pedro, y hubo un texto que a mí en lo personal, wow, y sí te lo quiero leer, hermano, me llenó de tanto amor de parte de Dios. Quiero que tú lo leas conmigo. Recordemos que Pedro, hermanos, le predicaba ¿a quién? A los judíos. Pablo le predicaba a los gentiles. ¿Sí? Fíjate bien, aquí dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, dice, exhortación al crecimiento. ¿Qué es una exhortación, hermanos? Exhortación es advertencia, corrección, animarte a que tú y yo crezcamos. ¿Pero crezcamos en qué? En madurez. Fíjate bien, ¿sabes por qué en las congregaciones hay tantos problemas? Porque hay inmadurez. Porque no hay crecimiento. Porque el crecimiento, ¿quién lo da, hermanos? La gente piensa malamente que una iglesia grande habla de crecimiento. No, hermanos. El crecimiento que da Dios, que se refiere Dios, tiene que ver con madurez. Con madurez espiritual. Que viene alguien y no te saluda. Ay, ya no me saludó, no me quiere. Y ya estás llorando. Y ya no le quieres ni hablar. No, inmaduro. ¿Sí? Es que en esta iglesia no hay amor. ¿Por qué? Porque me corrigen. Porque me disciplinan. Inmadurez. Eso habla de inmadurez. ¿Sí? Fíjate bien. Aquí el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, nos exhorta. Dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, fíjate bien, y esta palabra que te voy a decir es muy fuerte, e hipocresías, hipocresía, envidias y toda difamación. Aquí dice, Dios lo está diciendo, no lo digo yo, lee tu Biblia, léelo. Dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Amén. Y dice, y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres. Yo te pregunto, ¿por qué dice que desechada por los hombres, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Jeremías no fue desechado por su pueblo? Dime, ¿Jeremías a cuánta gente le predicó? ¿Y cómo lo querían hacer? Lo mataban, lo querían matar, lo querían enjuiciar, lo querían encarcelar, lo rechazaban, lo menospreciaban. Pero él se mantuvo fiel ¿a quién? Al Señor. Hoy no queremos predicar,
de arrepentimiento. Hoy no queremos predicar del pecado. Y si se ofende el hermano, pues se va a ofender, porque el pecado ofende, hermano, pero ofende más a Dios. Y si él no se arrepiente, pues imagínate el destino. Pero hoy, como te lo he enseñado, imagínate, Dios va a decir, tú conocías la palabra y tú no le hablaste, tú no le dijiste, tú no le exhortaste, le apapachaste su pecado. ¿Y qué crees que va a suceder? La Biblia dice que todo lo que el hombre siembre va a cosechar. Si sembramos de la carne cosecharemos. Si sembramos del Espíritu, ahí está la clave, del Espíritu. ¿Yo qué tengo que sembrar? Del Espíritu, hermano. El Espíritu de Dios aquí nos dice, desechando toda malicia, todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. Hoy en las congregaciones no hay mucha difamación. Hoy la gente está más ocupado, ¿sí?, en difamar a la gente, en hacer cosas que no están bien delante de Dios. Pero el problema es que no se exhorta el pecado, no se habla. Hermano, en el amor de Dios, en el amor, hermanita, tú estás haciendo algo que Dios no le agrada. Y si tú continúas por ese camino, pues pregunta, ¿eres salvo? Analízate. Irás delante de Dios, porque Dios dice que aborrece la calumnia, la injuria, el engaño, la hipocresía. Hay personas que te dicen, hermanito, te amo, y te abrazan, y acá por la espalda te están apuñaleando. Hipocresía. No, a Jesús le decían que era un gran maestro, pero por atrás lo querían matar. Es lo mismo, hermanos. O sea, aquí la palabra de Dios nos desnuda y dice, y quiero que veas algo bien importante. Vamos al mismo 2, pero al 11 dice, amados. Tú y yo ahora somos amados. ¿Por quién? Por Dios. Dice, os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales. Aquí dice, abstente de las pasiones carnales, que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y dice, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Dice, en el 16 dice, andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino emplearla como siervos de Dios. Aquí está, hermanos, la palabra, mira, la palabra es la palabra. Hoy en día en las congregaciones hay libertinaje. Y hermanos, si tú y yo no entendemos este mensaje, hermanos, es donde tenemos que llevar el verdadero evangelio de Cristo, no cambiarlo, no quitarle, ¿sí? Aquí es donde tú y yo tenemos que entender, pero cómo debemos de exhortar, con mansedumbre. Y siempre con la palabra de Dios, siempre, hermanos, con la palabra. Pero para esto yo tengo que orar, Señor, guíame, Señor, ayúdame. Porque tristemente muchas personas en las congregaciones están viviendo un cristianismo light. Pastor, ¿puedo ir a la discoteca? Sí, sí puedes. Pastor, ¿puedo tomarme una copita? Sí puedes. Pastor, ¿puedo hacer eso? Sí, sí puedes. Pastor, ¿puedo tener relaciones? Puedes hacerlo, pero lo que no puedes es entrar al reino de los cielos. No puedes. No lo digo yo, lo dice Dios. Porque dice la Biblia que nada impuro va a entrar en su presencia. O sea, se llama libre albedrío, hermanos. Libre albedrío. Entonces aquí vemos que tú y yo, hermanos, con esta parte voy a cerrar. Tú y yo hoy, como parte todavía del cuerpo de Cristo,
Dios nos está haciendo ver un mensaje fuerte, pero el Señor me decía, tienes que hablar de esto. Tienes que hablar de esto, porque hay muchos que están encasillados y piensan que porque ya se congregan, que porque ya ofrendan, porque diezman, porque tienen cargos en la congregación, ya. No, hermanos, no es eso lo que realmente Dios nos llama. Dios nos llama a que realmente tú y yo expresemos el amor de Dios, ¿sí?, en nuestras vidas, pero creyendo nosotros primeramente de qué fuimos rescatados, pues del pecado, ¿sí? Y quiero que vayas al mismo, mira, vamos al capítulo 2, versículo 21, porque para este propósito habéis sido llamados. Mira, Dios nos llamó con un propósito. Tú y yo tenemos un llamado de parte de Dios. Pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y que cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Fíjate qué hermoso versículo de la palabra de Dios, ¿sí? Tú y yo andábamos como ovejas descarriadas, pero ¿realmente será Jesús mi pastor? ¿Realmente yo estaré siguiendo las pisadas de mi maestro? ¿Realmente estaré siguiendo su buen ejemplo y sus enseñanzas? Eso es lo que tú y yo nos tenemos que preguntar. Ok. Yo te voy a invitar, hermanos, que si puedes tú leer, yo estuve leyendo Primera de Pedro y Segunda de Pedro, hermanos, y me dejó impactado porque hoy Dios me habló de otra manera, ¿sí? Muy hermosa, pero también muy confrontante, hermanos, ¿sí? Porque vemos que aquí Dios usa al apóstol Pedro para dar un mensaje muy confrontante a su iglesia, a su pueblo. Tú y yo somos su pueblo amado, pero como su pueblo estamos llamados a vivir como santos, como escogidos, ¿sí? Cada día esforzándonos por entrar por esa puerta angosta. Y estar dispuestos a no acomodarnos a lo que el mundo nos ofrece, ¿sí? Con esto vamos a terminar esta parte de la enseñanza. Hermanos, yo quiero decirte que desde que estaba orando hace rato, el Señor me decía, me ponía que tengo que hablarles de esto. Vamos de alguna manera, vamos a hacer una mini campaña como evangelística, ¿sí? Voy a orar a Dios para que Dios nos diga qué día nos vamos a salir como miembros de Casa de Vida y vamos a ir a predicar, ¿sí? A un parquecito, ¿sí? Yo te quiero decir que vamos a ir a un parquecito y vamos a llevar unos trípticos y le vamos a predicar a la gente del evangelio, porque hoy, hermanos, se necesita gente predicando en la calle, se necesita que prediquemos, pero obviamente yo quiero decirte que tenemos que ponernos en oración porque el ataque pues, es pesado, es fuerte, y si tú y yo no vamos fortalecidos en el Señor, pues obviamente el enemigo va a buscar avergonzarnos, va a buscar desanimarnos, va a buscar en alguna manera sentir ese rechazo, ¿sí? Porque si a Cristo lo rechazaron,
pues ¿tú qué crees? ¿Qué podemos esperar tú y yo? Lo mismo. Pero hoy tú y yo debemos de entender que estamos haciendo algo para nuestro Señor y Salvador. Tenemos que ir y pregonar como Noé. Dios me ha hablado mucho a través de Noé, me ha hablado mucho a través de Jonás, y vemos que Jonás no quería, ¿no? Jonás se resistía a irle a predicar a Nínive, ¿sí? Y al contrario, ¿no? Él se fue en otra dirección, ¿no? Y hoy en día te digo que me ha estado hablando mucho y vamos a predicar. Yo le decía, Señor, ¿por qué me permitiste que se hicieran los trípticos? Y cuando veo la calificación me dicen que es aceptado el tríptico. Obviamente pues fue el Señor, porque no fui yo. Yo le oré a Dios, yo le dije, Señor, que sea lo que tú quieres que se ponga en el tríptico. Y Él me daba el título tan claro, me dijo, solamente un camino para llegar a Dios y al cielo, Jesucristo. Solamente Jesucristo. Entonces, te lo digo con mucho amor, vamos a hacer eso, como este pequeño remanente, vamos a ir a predicar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a predicar cerca de aquí, que tiene que ver con... Jesús hablaba primero de Jerusalén, que Jerusalén eran sus familiares. Yo sé que tú en tu amor, por esa compasión que sientes por tus seres amados, pues les has predicado a tus seres amados. Pero hoy Dios nos dice, ok, ya fuiste a Jerusalén, pero ahora vas a ir a Judea. Y luego vas a ir a Samaria. Y así vamos a ir predicando. ¿Para qué? Para cumplir el llamado que tenemos, un llamado celestial, que es ir predicar, porque los juicios de Dios, la ira de Dios, lo comprobamos, hermanos, con el terremoto que acaba de suceder en Rusia, un terremoto, yo veía cómo quedó devastado, cómo la tierra se abrió, y pues es impactante, hermanos, impactante el tsunami, los tsunamis que se vinieron en Japón. Veo personas, de verdad, hermanos, yo no puedo creer que las personas les dicen que hay riesgo de tsunami y se van a las playas a tomar fotos y se los come el tsunami. Yo no lo puedo creer. O sea, vemos claramente que la gente no cree que van a pasar cosas más y más, aunque se les advierte, pero es ahí donde vemos, ¿no? Si en lo natural no advierten, imagínate en lo espiritual, ¿no? No se dan cuenta de las consecuencias graves, ¿no? Sí, hoy había un mensaje de un predicador que me llegó a lo profundo de mi corazón. Fue que la gente tiene miedo de un tsunami, de un terremoto, pero no tiene miedo a rechazar a Jesús. No tiene temor de rechazar a Jesús, y en lo cual le va la vida eterna. Y esa reflexión pues me llegó. Dije, sí, cierto, Señor. Perdónanos y ayúdanos a que pues cada día estemos más y más conscientes de que tu regreso está pues profetizado y que cada vez está más cerca. Ok, hermanos, pues que Dios me los bendiga. Perdón, ya les tomé 20 minutos. Que Dios les bendiga. Espero que yo le decía a Dios gracias porque tú me has puesto instrumentos como el hermano Oscar, como Majito, que pues de alguna manera me han ayudado a que se cumpliera lo del tríptico, de que se cumplieran cosas que Dios me ha puesto. Y pues gracias a Dios por su vida y por su servicio al Señor. Y pues vamos a buscar, pues ahora ya está la herramienta, pues ahora vamos a llevar esa herramienta, vamos a hablar, vamos a predicar. Pero pues yo te invito a que si podemos estar orando, hermanos, para ver si podemos llevar a cabo una velada de oración, y que ahí Dios nos dé las fuerzas, nos dé en esa velada de oración para ir fortalecidos en el Señor, porque quiero decirte que pues esto que vamos a hacer de ir a predicar a un parquecito, pues al enemigo no le va a gustar, no le va a gustar, esto no le va a gustar, al contrario, se va a enojar, porque él sabe que su tiempo ya está más y más cerca. Entonces pues nosotros tenemos que hacer lo que el Señor nos ha pedido, predicar el Evangelio, ¿sí?, al mundo, que es el sistema del mundo, y pues llevar esa luz. Tú y yo estamos llamados a hacer luz, llevar esa luz que es Jesús, a ser sal de la tierra, ¿sí?, a darle sabor a la vida, ¿sí? Entonces pues les mando un abrazo, hermanos, que Dios me los bendiga, y yo te invito a que estemos orando por las almas,
que oremos por aquellos que están perdidos, extraviados, por aquellos que a lo mejor no les han predicado el Evangelio, ¿sí? Vamos a orar así. Al joven que le prediqué hoy, él estaba metido en corrientes filosóficas, ¿sí? Bueno, te puedo decir que te habla mucho de Friedrich Nietzsche, de Sigmund Freud, me habló de Carl Jung. Yo no lo he oído, de un Carl Jung que era el discípulo de Friedrich Nietzsche, se me fue, del padre de la psicología, se me fue ahorita el nombre, que fue su segundo, porque quiero decirte que, pues bueno, aquellos que hemos tenido la oportunidad de estudiar ¿cómo se llama? Se me fue, hermano Oscar, ayúdeme. El padre de la psicología, ¿quién fue? Sigmund Freud. Sigmund Freud. Ok, me habló de Sigmund Freud, me habló de... No, este joven con una mente, pero muy, muy, muy enterada de corrientes filosóficas, y es un joven. Y lo más increíble, hermanos, ¿dónde creen que vive? En Hinojo. Vive enfrente de donde yo vivo, a 3 privaditas. Entonces, me tocó predicar ahí. ¿Y qué creen que habló de eso a mi corazón? Y es un joven. Tiene, pues creo que es como 25 años, hermano. Más o menos así. Ya es papá. Tiene una niña. Sí. Y él me decía que él está buscando lo espiritual. Y me tocó predicar. Sí. Entonces, pues, ahí Dios me habló, ¿no? Ahí Dios me habló. A mi vida, a mi corazón. De predicarle. De hablarle. Y es algo que tenemos que hacer, hermanos. ¿Por qué? Porque, pues, ¿cómo vamos a tener jóvenes? Pues tenemos que predicar aquí. Empezar por los jovencitos, de predicarle a la gente cercana. ¿Para qué? Para que la gente vea que realmente lo que está por suceder es algo terrible, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? Pues estudiar. Yo te invito a que estudies el Evangelio de Mateo, ¿sí? Donde, pues, te trates de memorizar. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ellos le preguntaban que cuándo iban a hacer esas señales de los finales de los tiempos, y él les dice afirmativamente, y acontecerá, ¿sí? Que se levantará nación contra nación, reino contra reino, ¿sí? Pero lo más increíble, hermanos, yo me quedo pensando, perdón, no me canso de hablar de Dios porque me quedo pensando, me llamó mucho la atención y dijo Jesús, es necesario que esto acontezca. Yo me quedé con eso, ¿Por qué Jesús les dijo que era necesario que eso aconteciera? ¿Por qué? Si te das cuenta, hermanos, no les dijo, no va a acontecer. Hoy en día hay gente que está orando para que se detengan los terremotos. Hoy hay gente que está orando para que no suceda todo lo que está escrito. No, hermanos. Jesús dijo, es necesario que esto acontezca, pero no tengas miedo porque no es el fin. Se me quedó muy grabado esto. Es necesario que esto acontezca. ¿Qué va a usar Dios? Eso, para que la gente voltee su mirada a Dios. Fíjate, es necesario. Es triste, pero es necesario. Se me quedó mucho eso de nuestro Señor Jesús diciéndole eso a sus discípulos. Es necesario que esto acontezca. Yo te lo digo porque yo vengo de una congregación en donde se oraba para que eso no sucediera. Y yo digo, ay Señor, perdónanos porque pues no estábamos orando. Tú dices que es necesario que acontezca. ¿Acaso nosotros podemos ir en contra de lo que tú dijiste? No. Eso es orar mal. Eso es orar mal. Orar bien, como lo hacía el apóstol Pablo. Oro por su salvación. Oro por su salvación. Pero dice, ¿cómo se van a salvar? Ahorita lo veíamos en segunda. ¿Cómo se van a salvar si no hay quien les predique?
quién? Y hoy veía un video de una mujer, hermanos, wow, de verdad, esa mujer le estaba predicando a inmigrantes, que estaban todos abatidos porque los habían sacado de Estados Unidos. Y ella les decía, ¿por qué se abaten? Tienen a Dios, vengan a los pies de Cristo, no todo está perdido. O sea, ella les estaba predicando el evangelio de salvación. Y una mujer me estaba poniendo el ejemplo a mí, hermano. Yo hoy en día, yo te lo quiero decir como predicador de la palabra y como maestro de Biblia, en las calles tenemos que predicar a la gente. La gracia se está acabando. Pero yo voy a estar orando porque ese fuego arda en tu corazón, para que sea Dios el que ponga en predicarle a la gente, de una o de otra manera, en donde estás, en tu trabajo, en la escuela, a tus vecinos, que tú les prediques, les hables. Mira, aún en las congregaciones en las cuales, bueno, esto lo sabe María del Pilar, pero por ejemplo, el que yo, por ejemplo, ayer, hermano Oscar, a lo mejor usted no lo sabe, pero ayer me encuentra Isaac y me saluda. Y saludarlo a él, a su esposa, a su hija, y él, ay, Dios me está llamando a predicarle de Cristo, con mi actitud, con mi corazón, bendecirlos, hablarles bien, tratarlos con amor, tratarlos con respeto, sin rencores, sin nada. Así. ¿Por qué? Porque yo, algo que me quedó muy presente, hermanos, en un pasaje que Dios me ministró a mí, yo no veo a un Jesús que le reclame a Pedro, me negaste, Pedro, me dijiste que me amabas y me negaste 3 veces. Yo no veo a un Jesús así. Esa es la manera de ser testigos, hermanos, no guardando nada en su corazón. Lo que yo he entendido, y hoy Dios hablaba a mi corazón en las congregaciones, hay cristianos inmaduros. Falta madurez, falta crecimiento en la palabra, falta una vida de oración, falta una vida de lectura de la palabra. Es lo que falta. Y que la crean y la vivan. Es lo que está faltando. ¿Me explico? Es eso es gracia. Gracia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en otro momento yo me podía haber amargado, hermanos, enojado contra ellos, no querer saber nada de ellos, ni hablarles, ni dirigir. No, hermanos, hoy en día en mi corazón no siento eso, siento esa paz tan hermosa que Dios da. Que tú le puedas hablar a la gente, pero con paz. Que tú puedas perdonar y bendecir y estar en paz con Dios. La Biblia nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Con todos. Con todos. En la medida que nos sea posible, hermanos. También en la medida que la otra persona quiera. Porque pues no todos van a querer, ¿no? Pero en la medida que todos quieren, si llega alguien y te saluda, hubo una situación, tú saluda, tú sé amable, tú sé respetuoso, tú con amor. Pero obviamente, si Dios te da la oportunidad, confronta el pecado, confróntalo, porque es salvación. ¿Sí? Entonces, pues que Dios me los bendiga, hermanos, ya no les quito, porque ya veo que allá unos ojitos ya, como que ya dicen, ya mi cama me reclama. No, pero les platico un poquito. Hoy de verdad, hermanos, en este día, quiero decirte que no trabajé, me dediqué a predicar. Hoy prediqué. Estuve escuchando como usted lo ha visto, hermano, bueno, ustedes me conocen, yo soy de escuchar, de leer, de buscar, de todo eso. Y pues si tú en algún momento pues no trabajas, pues hay maneras de trabajar para el Señor. Pasarte tiempos de oración, a lo mejor oyendo alabanzas, ¿sí?
Si tú estás en un ministerio de alabanza, yo te lo digo, si tú estás en el ministerio de alabanza, busca cosas de alabanza, busca cómo mejorar tu canción. Ya no te lo tendré que decir yo como tu maestro, ya no, tú. Eso tiene que surgir de tu corazón, de ese ferviente amor por Jesús. Porque vamos a estar por toda la eternidad con Jesús. Entonces, sí, hagamos lo que Jesús nos pide que hagamos y hagámoslo con mucho amor. ¿Ok? Bueno, pues un abrazo, hermanitos, que descansen. Doy gracias a Dios por sus vidas y sus oraciones. Feliz ya casi salió del problema que traía, ¿no? Ya casi, gracias a Dios. Y pues vamos a seguir orando los unos por los otros. Les pido, hay mucho apoyo en oración por el hermano Daniel, que ahorita pues se conectó. Amén. ¿Sí? Vamos a orar para que Dios le dé más entendimiento, más sabiduría, que le dé esa paz en su corazón, que es lo que necesita hoy en día. ¿Sí? Pero la Biblia dice, hermano, la Biblia dice que es mejor la sabiduría que la plata y el oro refinado. Mejor es la sabiduría. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, pues muy buenas noches, hermanitos. Que Dios me los bendiga, que descansen. Un abrazo. Bendiciones, Pai. Bendiciones, bye. Bendiciones a todos. Disculpen. Bye. Bye, bye, hermano.